Muchos creen que mejorar su vida requiere suerte, contactos o un golpe de fortuna. Piensan que solo los privilegiados pueden alcanzar el éxito, que solo algunos nacen con la mentalidad, el talento o las oportunidades necesarias. Pero eso no es verdad. La vida no premia a los más afortunados. Premia a los más disciplinados. Yo, Brian Tracy, he comprobado que el verdadero cambio ocurre cuando uno deja de justificarse, deja de esperar y empieza a actuar todos los días con determinación. No importa de dónde venga ni lo que haya vivido, lo que importa es lo que hace hoy con lo que tiene, exactamente donde está. Porque cada hábito que repite forma parte de su carácter. Y su carácter define su destino. No necesita hacer todo perfecto, solo necesita comprometerse con lo correcto, una y otra vez, porque la excelencia no es un acto, es una rutina. Si quiere cambiar su vida, empiece por cambiar sus hábitos, porque esos pequeños actos, repetidos con intención, crean una transformación imparable. Su vida entera puede girar, su rumbo puede elevarse. Todo comienza con una sola decisión, hacerlo mejor que ayer. Y esa decisión puede tomarla ahora. El primer hábito que cambió mi vida fue dejar de reaccionar y comenzar a planear. Suena simple, incluso obvio, pero la mayoría de las personas viven en piloto automático. Se despiertan tarde, corren con prisa, resuelven lo que se presenta y terminan el día con una sensación constante de estar apagando fuegos. Yo viví así durante años. Cada día era una emergencia, cada semana una repetición del caos anterior. Hasta que entendí algo fundamental: quien no planea, vive para reaccionar. Y quien solo reacciona, nunca lidera su vida. Planear no es escribir listas interminables ni llenar una agenda de tareas. Planear es asumir el control, es preguntarse, cada noche, ¿qué quiero lograr mañana? Y cada mañana, ¿cuál es mi prioridad absoluta hoy? Es dejar de correr sin rumbo y empezar a caminar con intención. Porque la intención le da dirección y la dirección le da poder. Desde que adopté este hábito, mis días dejaron de ser confusos. Ya no me siento perdido ni agotado sin motivo. Sé hacia dónde voy y cada paso me acerca, aunque sea pequeño. Este hábito me enseñó que el tiempo no se administra, se utiliza. Que no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las correctas. Una mente enfocada puede lograr en una hora lo que una mente dispersa no logra en un día. Por eso, cada noche, antes de dormir, me detengo por unos minutos y escribo en una hoja los 3 objetivos principales del siguiente día. Solo 3, no 20. Y cuando despierto, no hay confusión, sé qué debo hacer. Ese pequeño acto me da claridad, dirección y poder. Es como afilar la espada antes de entrar a la batalla. La diferencia entre un hombre exitoso y uno frustrado rara vez está en el talento o en la inteligencia. Está en la intención. En la capacidad de tomar decisiones conscientes, no impulsivas, porque planear es decidir antes de que el mundo decida por usted. Es anticiparse al caos, al ruido, a la tentación de perder el tiempo. Es colocar su voluntad por encima de las distracciones. Ese hábito, tan sencillo y tan poderoso, cambió por completo mi productividad, mi confianza y mi capacidad para cumplir mis metas. No espere a tener tiempo para planear. Planear es lo que le da tiempo. No espere a sentirse motivado, planear es lo que crea motivación, porque cuando usted sabe lo que quiere y cómo va a conseguirlo, cada día deja de ser un problema y se convierte en una oportunidad. Y cuando vive con propósito, la vida empieza a responderle. El segundo hábito que transformó mi vida fue asumir responsabilidad absoluta por todo lo que me ocurre. No una parte, no solo lo bueno, todo. Esta idea no fue fácil de aceptar al principio. Durante años culpé al sistema, a la economía, a mi familia, a la falta de oportunidades, incluso al clima. Siempre había algo o alguien a quien señalar cuando las cosas no salían como quería. Pero esa forma de vivir me hacía débil. Me robaba el poder. Me convertía en una víctima disfrazada de adulto funcional. Hasta que un día comprendí: mientras siga culpando a otros, estoy renunciando a mi capacidad de cambiar. Asumir responsabilidad total no significa que todo lo malo sea mi culpa. Significa que todo lo que me sucede es mi campo de acción. Significa que yo elijo cómo responder, cómo aprender, cómo actuar a partir de cualquier situación. Significa que aunque alguien más me haya hecho daño, yo decido si me convierto en esclavo de ese dolor o si lo transformo en fuerza. Es una diferencia radical. Es pasar de decir esto me pasó a decir esto lo convierto en algo que me fortalece. Este hábito cambió mi forma de hablar, de pensar y de actuar. Dejé de decir no puedo por culpa de... y empecé a decir cómo lo hago posible a pesar de... porque cada vez que uno se justifica, pierde una oportunidad de crecer.
Porque los hombres más fuertes que he conocido no son los que tuvieron una vida fácil, sino los que dejaron de esperar condiciones ideales y empezaron a construir su camino con lo que tenía. En silencio, con coraje, sin pedir permiso. Porque nadie va a venir a rescatarlo. Nadie va a vivir su vida por usted. El éxito es para quien se hace cargo. Y cuando usted se hace cargo, todo cambia. Ya no depende del ánimo de los demás, ni de la economía, ni del jefe, ni de la pareja. Su bienestar deja de ser un subproducto de lo externo y se convierte en una creación suya. Usted deja de arrastrarse por la vida y empieza a caminar erguido, con la frente en alto, porque sabe que no necesita excusas para justificar sus caídas, sino razones para levantarse más fuerte. No fue fácil al principio, a veces me dolía aceptar que yo era parte del problema, pero también fue liberador, porque si yo soy parte del problema, también soy parte de la solución. Ese fue mi despertar. Dejé de resistirme y comencé a preguntarme, ¿qué está bajo mi control? Siempre hay algo. Siempre hay una decisión que depende solo de usted. Y si elige con coraje, si actúa con intención, si se mantiene firme a pesar del miedo, esa decisión lo transforma. Este hábito es el núcleo de la autodisciplina. Es lo que separa a los hombres que avanzan de los que se estancan, porque la vida no mejora cuando el mundo cambia. La vida mejora cuando usted cambia su forma de enfrentar el mundo. Y eso comienza cuando deja de buscar culpables y empieza a buscar soluciones. Esa es la señal más clara de madurez. Y es también el punto de partida del verdadero poder personal. El tercer hábito que cambió mi vida fue aprender a decir no. No a lo que me distrae, no a lo que no me aporta, no a lo que me desgasta emocionalmente y sobre todo no a lo que traiciona mi propósito. Puede sonar duro, incluso egoísta, pero decir no es uno de los actos más generosos que puede hacer por usted mismo, porque cada vez que dice sí a lo que no quiere, está diciendo no a lo que verdaderamente necesita. Está traicionando su tiempo, su energía, su enfoque. Y eso con el tiempo destruye su potencial. Durante años fui esa persona que decía sí por miedo a quedar mal, por querer agradar, por no incomodar. Me llenaba de compromisos innecesarios, aceptaba proyectos que no resonaban conmigo, convivía con personas que drenaban mi energía y al final del día no entendía por qué me sentía vacío. Hasta que comprendí que vivir en función de las expectativas ajenas es la receta perfecta para la frustración. El verdadero crecimiento comienza cuando se atreve a establecer límites. Decir no no es ser rudo. Es ser claro, es decirle sí a su misión, a su paz mental, a sus verdaderas prioridades. Cada vez que pone un límite está construyendo un muro que protege su enfoque, porque la atención es uno de los recursos más valiosos que tiene, y está bajo ataque constante. Redes sociales, notificaciones, invitaciones sin sentido, opiniones innecesarias, demandas ajenas, todo compite por su tiempo. Y si usted no filtra, si no escoge con intención, termina viviendo una vida diseñada por otros. El día que empecé a decir no, descubrí algo. ¿Quién se ofende porque usted se cuida? Nunca le quiso bien. ¿Quién se aleja porque usted establece límites? Nunca estuvo realmente cerca. Y eso está bien. No todos van a entender su proceso, no todos van a celebrar su enfoque, pero su camino no es una democracia. Es una responsabilidad individual, y si usted no defiende su tiempo, nadie lo hará por usted. Este hábito me ayudó a limpiar mi entorno, a quedarme con lo esencial, a eliminar el ruido, y en ese silencio encontré dirección. Empecé a decir sí a lo que me hacía crecer. Libros que me formaban, personas que me inspiraban, rutinas que me elevaban. Empecé a priorizar con fuerza, a mirar mi calendario y preguntarme, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Y si la respuesta no era clara, la decisión sí lo era. No, el poder de decir no está en que le devuelve el control. Lo saca del piloto automático y lo pone de nuevo en el asiento del conductor. Porque no se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto. Se trata de vivir con enfoque, con determinación, con dirección clara. Y eso solo se logra cuando usted se atreve a elegir. Elegir lo difícil, lo importante, lo que duele al principio pero transforma al final. Cada no a lo que lo debilita es un sí a lo que lo fortalece. Y esos sí, repetidos, son los que crean una vida extraordinaria. El cuarto hábito que cambió mi vida fue desarrollar el músculo de la constancia, incluso cuando no tenía ganas. Porque la verdad es esta, la mayoría de los días no va a tener ganas, no va a sentirse inspirado, no va a tener claridad. Y si solo actúa cuando se siente motivado, vivirá estancado, atrapado en ciclos de euforia y abandono, de buenas intenciones que nunca se convierten en resultados. La constancia no se basa en emociones, se basa en decisiones. Es hacer lo que debe hacerse, aunque su mente le grite excusas.
Aprendí esto de la manera más dura, viendo cómo mis proyectos morían uno tras otro, no porque fueran malos, sino porque yo los abandonaba a la mitad. Siempre encontraba una razón para detenerme. No es el momento, ya no siento lo mismo, hay demasiada presión, mejor empiezo de nuevo. Pero cada vez que me detenía, mi autoestima se debilitaba, porque uno sabe, en lo profundo, cuándo está huyendo. Y esa huida se convierte en hábito, se instala como patrón. Y ese patrón, con el tiempo, se convierte en identidad. El día que decidí ser constante, todo cambió. No porque la vida se volviera más fácil, sino porque yo me volví más fuerte. Entendí que la clave no era hacer mucho en un día, sino hacer algo todos los días. Que 10 minutos de esfuerzo diario mantenidos por años vencen a 10 horas de entusiasmo ocasional, que lo que realmente cambia una vida no es la intensidad sino la repetición. Empecé a escribir cada mañana, a mover mi cuerpo aunque no quisiera, a estudiar aunque estuviera cansado, no por motivación, por decisión, por compromiso, por respeto a mí mismo. La constancia me dio estructura, y la estructura me dio libertad. Porque cuando uno hace lo correcto de forma sistemática, deja de estar a merced de sus emociones, deja de depender del estado de ánimo, del clima, de la validación externa. Se vuelve sólido, inquebrantable, dirigido, y esa sensación, la de saber que puede confiar en usted mismo, no tiene precio. Es la base de la verdadera confianza. No hay nada más poderoso que un hombre que cumple con lo que se promete, aun cuando nadie lo está viendo. Y si está escuchando esto ahora, quiero que se detenga un segundo y lo interiorice. Lo único que separa la vida que tiene de la vida que desea es su capacidad de sostener el rumbo. No necesita ser el más inteligente ni el más talentoso. Solo necesita ser el más constante, el más terco con sus metas, el que sigue aunque duela, el que repite aunque falle, el que insiste aunque no vea resultados inmediatos. Porque los frutos no llegan de inmediato, pero siempre llegan para el que no abandona. Suscríbete si esto te está hablando de frente. Este canal es para quienes están dispuestos a romper el ciclo de la excusa y construir una vida con propósito. Y dime en los comentarios, ¿en qué área de tu vida te falta más constancia? Escríbelo sin filtro, porque cuando lo reconoces puedes cambiarlo. Y cuando lo cambias, todo cambia contigo. El quinto hábito que cambió mi vida fue el de levantarme temprano. Y no me refiero simplemente a despertarme antes que los demás, sino a dominar las primeras horas del día como si fueran un ritual sagrado. Durante mucho tiempo fui esclavo del cansancio, de las noches extendidas sin rumbo, de los despertares tardíos llenos de prisa y confusión. Me levantaba corriendo, ya sintiéndome atrás, persiguiendo el día como si me estuviera escapando algo. Vivía reaccionando, nunca creando, siempre apagando fuegos, nunca encendiendo propósito, hasta que descubrí el poder brutal de la mañana. Las horas más tranquilas, más puras, más limpias de distracción. Ahí, en ese silencio, uno puede encontrarse consigo mismo. Puede pensar con claridad, leer sin interrupciones, mover el cuerpo, planear, escribir, meditar. Puede hacer todo lo que durante el resto del día se le escapa entre pendientes, compromisos y responsabilidades. Empecé con 20 minutos antes de lo normal, luego 1 hora, después 1 hora y media. Y ese pequeño cambio se convirtió en el cimiento de mi transformación. No fue sencillo al principio. Dormirse temprano implicaba decir no a distracciones nocturnas, a conversaciones banales, a entretenimiento vacío, pero lo cambié por algo mucho más valioso: claridad mental, enfoque, avance diario. Me di cuenta de que el día no empieza cuando suena la alarma, sino cuando usted decide empezar a dominar su vida. Y cuando usted se levanta temprano, no solo gana tiempo, gana poder interno, porque en esas primeras horas nadie le exige nada, nadie le escribe, nadie lo presiona. Es usted con usted. Y lo que haga en ese espacio refleja exactamente en quién se está convirtiendo. Los hombres más disciplinados que conozco comparten un patrón. Todos respetan la mañana. No negocian con su cama, no debaten con su mente. Saben que el cuerpo quiere comodidad, pero el alma quiere dirección. Y la dirección solo se conquista a través del esfuerzo deliberado. Empezar el día antes que el mundo me enseñó que no hay nada más estimulante que avanzar mientras los demás aún duermen. Sentí por primera vez que tomaba la delantera, que no estaba compitiendo con nadie, pero sí honrando mi propia misión con más compromiso que nunca. Hoy, mi mañana tiene estructura, no es rígida, pero es clara. Me despierto y no reviso el celular. No me conecto con el ruido, me conecto conmigo, tomo agua, escribo lo que agradezco, leo algo que me expanda. Hago ejercicio, aunque sea poco, y reviso mis metas antes de que el día me arrastre a sus demandas.
porque quien empieza su día con intención, lo termina con dirección. No hay comparación entre una vida arrastrada por la urgencia y una vida conducida por el propósito. Levantarme temprano se convirtió en una declaración silenciosa. Mi vida importa lo suficiente como para empezarla antes que nadie. Y cada día que repito ese acto, mi mente se vuelve más fuerte, mi espíritu más enfocado, mi cuerpo más enérgico, porque no es solo una hora extra, es una vida construida desde la elección consciente, desde el compromiso diario. Ese hábito, aunque incómodo al inicio, es uno de los que más impacto ha tenido en todo lo que soy, en todo lo que he logrado. Y si lo haces tuyo, te prometo que también cambiará tu rumbo. Porque el hombre que domina su mañana, domina su vida. El sexto hábito que transformó profundamente mi vida fue proteger mi entorno como se protege un templo. Y no hablo solo de lugares físicos, sino de personas, estímulos, conversaciones, energías, porque el entorno es el terreno donde crecen nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestras creencias. Y si ese terreno está contaminado, todo lo que intentes construir ahí se marchita. Durante años intenté mejorar, avanzar, romper ciclos, pero me encontraba rodeado de voces que saboteaban el proceso. Quejas constantes, burlas disfrazadas de bromas, cinismo que se vestía de realismo, personas que se reían del esfuerzo, que glorificaban la mediocridad y despreciaban la disciplina. Y el peor error que cometí fue pensar que yo podía avanzar sin importar con quién me rodeara. Pero no es así. Nadie evoluciona en un ambiente que lo tira hacia atrás. Nadie alcanza su mejor versión rodeado de personas que celebran lo que uno intenta dejar atrás. Porque por más fuerte que seas, tu entorno te moldea. Y si no lo eliges con intención, termina eligiéndote a ti. Terminas adoptando hábitos, formas de pensar, prioridades y hasta sueños que ni siquiera eran tuyos. El día que entendí eso, tomé una decisión dolorosa pero necesaria: limpiar mi entorno. Y no fue una limpieza superficial, fue una reestructuración radical. Dejé de frecuentar amistades que solo sabían hablar de otros, criticar, perder el tiempo. Dejé de consumir contenido basura, apagué el ruido, me alejé del drama y en su lugar comencé a rodearme de estímulos que me impulsaran, libros que me confrontaban, videos que me formaban, personas que hablaban con visión, con hambre, con propósito. Al principio me sentí solo, pero después entendí que la soledad temporal es preferible a la compañía equivocada. Proteger mi entorno también implicó ordenar mis espacios físicos, un escritorio limpio, una habitación que invite al enfoque, una agenda sin compromisos inútiles, porque el desorden externo genera desorden interno. Y si usted quiere pensar con claridad, actuar con firmeza y sostener su rumbo, necesita un ambiente que lo apoye, no que lo desgaste. Cada detalle cuenta, cada estímulo influye. Y cuando empieza a tratar su entorno como una extensión de su mente, todo cambia. Este hábito también me enseñó a poner filtros en las conversaciones. Ya no participo en chismes, en quejas repetitivas, en debates inútiles. No pierdo tiempo explicando mi proceso a quien no quiere entenderlo. Aprendí a guardar silencio cuando no hay apertura y a hablar con fuerza cuando hay intención. Porque cada palabra que escuchamos o pronunciamos deja una huella. Y no estoy dispuesto a llenar mi mente con basura emocional que no me pertenece. Con el tiempo, mi entorno se volvió un aliado. Ya no tengo que luchar contra lo que me rodea. Todo en mi vida, lo que leo, lo que escucho, lo que permito, está alineado con lo que quiero construir. No es perfección, pero sí dirección. Y esa coherencia externa se volvió combustible interno. Me siento más liviano, más enfocado, más fuerte, porque cada vez que uno limpia su entorno, también limpia su identidad. Se deshace de las versiones pasadas que ya no le sirven y crea espacio para que emerja algo nuevo. La transformación no ocurre en el caos, ocurre en el orden, ocurre en el silencio, ocurre cuando usted tiene el valor de cerrar puertas aunque le duela, para abrir caminos que de verdad valgan la pena. Ese hábito me enseñó que no es egoísmo proteger su paz, es sabiduría, y que usted no necesita más motivación. Solo necesita un entorno donde el crecimiento no sea una excepción, sino una norma. Cuando lo tenga verá cómo todo empieza a avanzar sin tanto esfuerzo, porque el entorno correcto no lo empuja, lo eleva. El séptimo hábito que cambió mi vida fue desarrollar la disciplina de cuidar lo que entra en mi mente. Porque si el cuerpo se enferma por lo que come, la mente se contamina por lo que consume. Y hoy más que nunca vivimos en un mundo que alimenta el ruido, la superficialidad, la comparación constante, la distracción crónica. Cada minuto estamos expuestos a imágenes, noticias, videos, comentarios, opiniones, estímulos diseñados para atrapar nuestra atención, pero también para debilitar nuestra claridad.
Y cuando uno no filtra lo que deja entrar, termina viviendo una vida que no eligió. Termina repitiendo pensamientos que no le pertenecen, deseos que no le nacen, angustias que no le corresponden. Durante años consumí sin medida, redes sociales desde que despertaba, videos vacíos uno tras otro, noticias diseñadas para provocar miedo, ansiedad, urgencia, comentarios tóxicos disfrazados de humor, memes, críticas, vidas ajenas. Y poco a poco mi mente se fue nublando, me sentía cansado sin razón, disperso, comparándome con todo el mundo, perdiendo el foco. No me daba cuenta de que estaba sobrealimentando mi mente con basura emocional, que estaba sembrando en mi interior pensamientos que, más tarde, se convertirían en emociones, decisiones y hábitos completamente ajenos a mi verdadero propósito. Hasta que un día me detuve y me hice una pregunta brutalmente honesta: ¿qué estoy permitiendo que entre a mi mente todos los días? La respuesta me dolió, pero fue la puerta a una transformación radical. Decidí que así como no como comida podrida, tampoco iba a consumir pensamientos podridos. Así como no bebo veneno, tampoco iba a dejar que opiniones ajenas envenenaran mi visión de mí mismo. Empecé a limpiar mis fuentes. Dejé de seguir cuentas que solo mostraban apariencias. Silencié el ruido, apagué lo innecesario y empecé a nutrirme con intención. Desde ese momento, lo que entra en mi mente pasa por un filtro. ¿Esto me eleva o me distrae? ¿Esto me inspira o me apaga? ¿Esto me empodera o me hace sentir insuficiente? Empecé a leer más, no por obligación, sino por hambre de claridad. Escucho audios que me nutren, contenido que me construye, historias que me empujan hacia adelante. No es que haya eliminado el entretenimiento, pero ahora sé equilibrar. No todo lo que entretiene aporta, no todo lo que informa forma. Hoy, cada minuto que entrego a un estímulo lo considero una inversión, y no estoy dispuesto a desperdiciarlo. Este hábito también me enseñó a cuidar mi diálogo interno, porque lo que usted escucha por fuera muchas veces se convierte en lo que repite por dentro. Y si no limpia su entorno digital, su entorno físico y su entorno mental, su voz interior empieza a sonar igual que las voces tóxicas que ha dejado entrar. Por eso, la higiene mental no es un lujo, es una urgencia. Su vida depende de la calidad de sus pensamientos, y sus pensamientos dependen de lo que consume. Cuidar lo que entra a mi mente no me volvió fanático, me volvió consciente, me dio el poder de elegir. Y cuando uno elige con claridad, todo empieza a ordenarse, sus emociones, su conducta, su identidad, porque lo que usted alimenta, crece. Y si alimenta la queja, la comparación, el miedo, eso se multiplica. Pero si alimenta la disciplina, la esperanza, la visión, también se expande. Este hábito me recordó que la mente no es una víctima del entorno, es una herramienta de creación. Y si usted se convierte en su guardián, su vida dejará de ser un reflejo del caos externo y empezará a ser una obra maestra construida desde adentro. El octavo hábito que transformó mi vida fue el de mover mi cuerpo cada día, sin importar lo que ocurriera a mi alrededor. Y no me refiero solamente a ir al gimnasio o cumplir con una rutina de ejercicios. Me refiero a entender que el cuerpo no es solo una máquina que nos lleva de un lugar a otro, sino el templo donde habita nuestra energía, nuestra mente, nuestra capacidad de avanzar. Aprendí que si no cuido mi cuerpo, no tengo vehículo para sostener mi disciplina, mi enfoque ni mis sueños. Porque no importa cuán fuerte sea su visión, si su cuerpo está débil, su vida estará limitada. Durante años postergué el movimiento, siempre había una excusa: no tengo tiempo, estoy muy cansado, mañana empiezo. Pero mientras más postergaba, más agotado me sentía. Mi energía era baja, mi postura encorvada, mi mente lenta, y lo peor es que pensaba que era normal, que así era la vida adulta. Hasta que un día decidí dejar de tratar a mi cuerpo como una carga y empezar a verlo como un aliado. Y ese día, sin saberlo, di uno de los pasos más poderosos de mi proceso de transformación. Comencé con lo que podía: caminar 15 minutos, estirarme al despertar, hacer unas cuantas flexiones en casa. Nada heroico, pero lo hacía todos los días. Y lo que comenzó como una rutina incómoda se convirtió en un ritual de poder. Porque no era solo mi cuerpo el que despertaba, también lo hacía mi mente. Y con el paso de los días, algo profundo empezó a cambiar. Mi autoestima subía, mis pensamientos eran más claros, mi humor mejoraba, mi capacidad de enfrentar desafíos se multiplicaba, porque mover el cuerpo es una señal que le manda al cerebro: estoy vivo, estoy en control, estoy listo. No se trata de estética, se trata de energía, se trata de presencia. Se trata de sostener una vida exigente sin quebrarse, porque no importa cuánto sueñe, cuánto lea, cuánto planifique, si su cuerpo no tiene fuerza, su voluntad se va a debilitar tarde o temprano. Por eso este hábito se volvió no negociable.
Pase lo que pase, todos los días hago algo para activar mi cuerpo. A veces es un entrenamiento completo, a veces es solo una caminata larga bajo el sol, pero nunca permito que el letargo se instale, porque sé lo que cuesta salir de él. También aprendí a escuchar a mi cuerpo, a descansar cuando es necesario, pero no desde la pereza, sino desde la recuperación consciente. A nutrirme bien, no desde la culpa, sino desde el amor propio. A observar mi respiración, mi postura, mi energía vital, porque cuando usted aprende a leer su cuerpo, también aprende a liderar su vida. Todo está conectado. Un cuerpo activo sostiene una mente alerta. Una mente alerta toma mejores decisiones. Y mejores decisiones, sostenidas, transforman cualquier destino. Este hábito me enseñó algo profundo. El cuerpo es el primer territorio que debe conquistar antes de conquistar cualquier meta externa. No se trata de volverse un atleta, se trata de volverse un hombre en control de sí mismo, capaz de actuar, de resistir, de avanzar, porque en los momentos más difíciles no siempre tendrá inspiración, pero siempre tendrá su cuerpo, y si lo ha entrenado, si lo ha respetado, si lo ha fortalecido, podrá sostenerse de él cuando todo lo demás se tambalee. Mover mi cuerpo cada día me recordó que no nací para la pasividad, nací para el movimiento, para la acción, para la presencia total. Y si tú decides hacer de este hábito una prioridad, no solo te verás mejor, empezarás a vivir mejor, a pensar mejor, a decidir mejor, porque el cuerpo es el cimiento silencioso de toda tu grandeza. Y cuando lo honras, tu vida entera se alinea. El noveno hábito que cambió mi vida fue el de escribir todos los días, no para publicar, no para que otros lo lean. Escribir para mí, para vaciar la mente, para ordenar las emociones, para comprender lo que me pasaba por dentro cuando por fuera todo parecía en calma o en caos. Porque descubrí que lo que no se escribe se queda girando en la mente como un pensamiento sin resolver, como una carga sin nombre. Y cuando uno no se escucha a sí mismo, termina repitiendo patrones que ni siquiera entiende. Comencé escribiendo unos minutos por la mañana. Al principio no sabía qué decir, simplemente anotaba lo que sentía. A veces rabia, a veces miedo, a veces ideas sueltas, pero al ponerlo en papel, algo pasaba. El nudo interno se aflojaba. Lo que parecía un monstruo enorme en mi cabeza se reducía a unas cuantas líneas. El caos tomaba forma. La emoción se desinflaba. La claridad emergía. Y día tras día, esa práctica silenciosa se convirtió en un espejo donde me empecé a ver con más honestidad que nunca. Escribir me salvó de decisiones impulsivas, me ayudó a reconocer pensamientos destructivos antes de que se volvieran acciones, me permitió celebrar pequeños logros que antes pasaban desapercibidos, y sobre todo me dio una conversación constante conmigo mismo, una conversación profunda, brutalmente sincera, sin máscaras, porque ahí, en el papel, uno no puede mentirse por mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad sale, y esa verdad, cuando se observa sin juicio, se vuelve guía. Con el tiempo empecé a escribir mis objetivos cada semana, a reformular mis creencias limitantes, a escribir afirmaciones que me reforzaran en los días difíciles, a revisar lo que había aprendido de cada fracaso, a escribir cartas que nunca enviaría. Y en ese proceso, mi mente se volvió más aguda, mi visión más clara, mi propósito más firme. Porque escribir no solo es desahogo, es entrenamiento mental, es pulir la conciencia, es transformar el ruido en dirección. También entendí que la memoria es traicionera, que uno olvida rápido lo que ha superado, lo que ha aprendido, lo que ha vencido, y el hábito de escribir me permitió construir una bitácora de evolución, volver atrás, leerme, recordar quién era y quién estoy siendo. Es un testimonio silencioso de crecimiento, una prueba de que sí se puede cambiar, aunque a veces uno no lo vea en el día a día, porque el crecimiento verdadero es lento pero constante. Y cuando lo documentas, te das cuenta de cuánto has avanzado, incluso en medio de tus dudas. Este hábito me volvió más presente. Porque para escribir necesitas detenerte, observarte, reflexionar, y ese detenerse es lo que nos falta en esta era de velocidad constante. Si usted no se detiene a procesar, termina repitiendo. Si no se escucha, termina silenciándose. Y si no se comprende, termina buscándose en los lugares equivocados. Escribir es un acto de valentía, es decirse a uno mismo: mi historia importa, mi proceso merece ser visto, mi mente necesita claridad. Hoy no hay un solo día en que no escriba algo. A veces es una página entera, a veces una frase que me sostiene. Pero siempre dejo un rastro, porque sé que esa práctica me mantiene en contacto con lo más importante, mi interior. Y cuando usted se conecta consigo mismo, ninguna tormenta externa lo saca del rumbo, porque no importa cuánto ruido haya allá afuera. Quien escribe su verdad cada día, camina con la fuerza de alguien que ya no necesita fingir, solo necesita avanzar, con intención, con firmeza,
con dirección propia. El 10º hábito que más profundamente transformó mi vida fue el de visualizar mi futuro todos los días con una claridad tan intensa que no me quedara otra opción más que empezar a vivirlo. No como un sueño lejano, no como una fantasía bonita, sino como una visión concreta, definida, escrita, sentida, respirada. Porque descubrí que el hombre que no sabe hacia dónde va termina yendo a donde todos los demás lo empujan. Y eso, tarde o temprano, lo vacía por dentro. Lo convierte en un espectador pasivo de su propia existencia. Durante muchos años viví sin visión. Trabajaba, me esforzaba, avanzaba, pero sin una dirección clara. Y eso me agotaba. Porque cuando uno no sabe para qué está haciendo lo que hace, todo pesa más. El esfuerzo se vuelve sacrificio, las metas se vuelven obligaciones, y el alma se duerme. Hasta que un día me enfrenté a la pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo quiero vivir de verdad? No dentro de 5 años, hoy. ¿Cómo quiero pensar, sentir, actuar, contribuir, amar, vivir? Y ahí comenzó el cambio. Empecé a visualizar cada mañana, antes de que el mundo me llenara de demandas. Cerraba los ojos y me veía siendo quien quería ser, fuerte, disciplinado, enfocado, libre. Me imaginaba caminando en la vida con propósito, rodeado de lo que sí quería, no de lo que me tocó. No me enfocaba solo en los resultados, sino en la persona que debía convertirme para merecerlos. Y con el tiempo, esa visión comenzó a moldear mis decisiones, mis hábitos, mis límites, mis ambiciones. Porque uno no actúa según lo que tiene, uno actúa según lo que cree que puede ser. Visualizar no es soñar despierto, es programar la mente, es escribirle una nueva dirección al sistema operativo que guía todo lo que hacemos. Es recordarle cada día al subconsciente cuál es la vida que estamos eligiendo construir. Y cuando esa imagen es clara, poderosa y constante, el entorno pierde fuerza. Las opiniones ajenas se vuelven irrelevantes. La comparación desaparece, porque usted ya no está buscando en otros lo que ya ha visto dentro de sí mismo. Este hábito me enseñó que lo que uno visualiza con fuerza, termina creando. No por magia, sino porque la mente empieza a buscar caminos, decisiones, personas y oportunidades alineadas con esa visión. Lo que antes pasaba desapercibido, de pronto aparece. Lo que antes parecía difícil, de pronto es inevitable, porque usted ya no está improvisando, está avanzando con un mapa interno que lo guía, y esa guía es más poderosa que cualquier motivación pasajera. Visualizar mi futuro me dio una identidad nueva, y esa identidad redefinió todo. Ya no me levantaba como alguien que tenía que obligarse a actuar. Me levantaba como alguien que ya estaba viviendo desde su visión, y esa coherencia interna se volvió mi mayor fuente de energía, porque cuando lo que haces está alineado con lo que ves, con lo que sientes, con lo que elegiste construir, entonces la vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una expresión, como un acto de creación consciente. Este hábito no requiere más que tiempo y decisión, unos minutos cada día, pero esos minutos tienen el poder de redirigir todo tu destino, porque lo que no visualizas, lo olvidas, y lo que olvidas, lo repites, pero lo que visualizas, lo eliges, lo conviertes en tu centro, en tu brújula, en tu verdad. Y si algo he aprendido es esto: ningún hombre construye una vida poderosa sin antes haberla visto, sentido y elegido en la intimidad de su mente. La visión es el principio de todo, y si la cultivas a diario, lo imposible deja de asustarte, lo incierto deja de paralizarte, y el futuro deja de ser un misterio para convertirse en una extensión inevitable de tu presente más disciplinado. Porque la vida no te da lo que deseas, te da lo que visualizas con compromiso y actúas con determinación. Cada día, sin excusas, sin pausa, sin permiso.